Las embarazadas. Bueno, periodo de lactancia. Todo esto importa en qué tal, Fernanda, porque es una población, es un grupo para que necesitamos saber si está vulnerable o no frente a este tema, como estamos el resto, o peor. La doctora Geraldine Loredo Fuentes, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Tengo una amiga muy cercana que es mi princesa, así le digo, Marisol, que pues acaba de tener un hijo, y entonces, ¿qué medidas? La lactancia, ¿cómo le hacemos? ¿Está protegida, no protegida? ¿Cuál es el panorama? Hola Fernanda, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio por escucharme también en este tema, que creo que es súper importante hacer difusión, justamente porque tanto el Claro. embarazo como el posparto, donde se da justamente estos primeros pasos en la lactancia, es una etapa además muy vulnerable emocionalmente. Y lo que menos quisiéramos nosotros es que las mujeres empezaran esta etapa también con miedo, ¿no? Como muchos de repente ahorita estamos en esta incertidumbre, en el no saber cómo van a hacer las cosas de aquí en adelante. Entonces, bueno, mira, hay que ver aquí los dos panoramas, uno que es el embarazo, el otro que es lactancia. Ujú. En cuanto a embarazo, hay que tomar las medidas y precauciones generales. No hay un mayor riesgo comprobado estadísticamente en las mujeres embarazadas. Tienen el mismo riesgo de infectarse, de enfermarse y de complicarse que la población general. Pero en el embarazo tenemos de por sí algunas situaciones que se pueden asociar de manera patológica. Entonces hay mamás embarazadas que pueden tener diabetes gestacional, problemas con la presión arterial, y eso sí aumenta el riesgo, como en la población en general. Ya una enfermedad asociada puede aumentar el riesgo de complicarse con la enfermedad de COVID-19, ¿no? Si la adquirimos. Entonces, lo principal es evitar el contagio. Y la medida principal para evitar el contagio es el aislamiento social, el mantenerse en casa con las medidas de higiene generales, el lavado de manos, la desinfección de las áreas en donde estamos de manera cotidiana, etcétera, Ujú. etcétera. Ya sabemos de algunas mujeres embarazadas que han adquirido el virus en el tercer trimestre, en los últimos 3 meses del embarazo, que no ha habido una transmisión al bebé. Entonces, eso de alguna manera da un poco de calma. Claro. Pero hasta en este momento no hemos tenido una mujer embarazada en los primeros meses del embarazo como para saber si al tener al bebé pudiera haber esta transmisión de mamá a bebé. Entonces, el principal punto es evitar el contagio en la mamá para que no tengamos que investigar después en el bebé, ¿no? Sino que lo tengamos como de la mejor manera protegido, ¿no? Geraldine, una pregunta. ¿No hay casos en el mundo que se hayan reportado a lo mejor donde el bebé está contagiado? O sea, ¿no tenemos información de ningún tipo? No, mira, los que ya hay en el mundo, que son desde los que empezaron en China, como alguno que ya se presentó en México, en Ciudad Juárez, no hubo transmisión de la mamá a bebé, pero solamente son mamás que se han infectado en el último trimestre. ¿Por qué no hay datos de mamás que se hayan infectado en los primeros? Porque todavía no ha dado el tiempo. Si en noviembre, por ejemplo, que empezó un poquito ya brote más fuerte de la pandemia, se hubiera contagiado una mamá, hoy todavía Ujú. no estaría naciendo el bebé si fuera en los primeros meses. Entonces, por eso todavía no ha habido un estudio o un reporte de un caso. Los bebés que han nacido ya de mamás que han estado infectadas son mamás que adquirieron la enfermedad ya al final del embarazo, y por eso los bebés ya nacieron. Y se ha visto que no hay una infección o una transmisión de la infección de mamá a bebé. ¿Cómo lo sabemos? Porque se ha estudiado al nacer el bebé el líquido amniótico, el tejido de la placenta, el propio bebé se le han hecho exudado faríngeo, y ya también se ha estudiado la sangre del cordón y la leche materna, y en ninguno de ellos se ha visto presencia del virus, y en ningún bebé se ha detectado presencia del virus. Entonces, por eso sabemos que al menos si se contagian en estos últimos meses, no hay una transmisión de la mamá al bebé. Bueno, esa es información. Es que en todo, Geraldine, lo que me he dado cuenta hoy en el programa, ¿qué tal, Fernanda? Es que estamos empezando a conocer el virus. En Empezamos y realidad no seguiremos. sabemos mucho, no sabemos si en el agua, por ejemplo, que rehusas está, no sabemos, pero
yo creo que lo importante es los estudios sobre el calostro. Exactamente, que es la otra parte que abordar, que es ya que tuve al bebé y estoy con la alimentación, el seno materno, porque también aquí encontramos un poquito de miedo en las mamás, sobre todo cuando llegan a tener algún síntoma que les hace sospechar de contagio y más cuando estuvieron dentro de un hospital público para tener el bebé y todo esto. Entonces muchas dicen, híjole, no sé si voy a contagiar a mi bebé por la leche materna. La respuesta es no, y la Organización Mundial de la Salud ya lanzó este comunicado en donde hace mucho hincapié a que la leche materna desde el primer día sigue siendo el mejor alimento para el bebé e incluso representa un factor de protección, porque hay que recordar que la leche materna lo que sí transfiere al bebé son los anticuerpos que la mamá genera. Claro, por supuesto, que es lo que son tus primeras defensas. Exactamente. Punto. Entonces, si yo como mamá tengo una enfermedad, la que sea, llámese influenza, llámese gastroenteritis o sea COVID-19, mi cuerpo va a generar anticuerpos para defenderse y esos anticuerpos van a pasar a través de la leche hacia el bebé. Entonces, los bebés sí que tienen una vacuna para el COVID-19, que Exacto. es los anticuerpos de la mamá. Sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones especiales si una mamá tiene sospecha o signos que le hagan sospechar de infección o está comprobada la infección, tenemos que evitar el contagio al bebé por las vías comunes, que es la vía aérea. Ahora, eso es que ya nació. Pero, a ver, espérame, durante el embarazo, yo me acuerdo, Geraldine, embarazada de mi hijo, me dio una gripe. Pues me duró casi todo el embarazo. Como no puedes tomar medicamento, entonces, a ver, ¿cómo le van a hacer las embarazadas en ese aspecto? Por eso, justamente aquí, el enfoque principal no es tanto curativo, sino como preventivo. Las mujeres embarazadas tienen que hacer muchísima conciencia de los cuidados que deben de tener para evitar el contagio. Por eso, ¿qué les dirías ya contagiadas, Geraldine? Ya contagiadas tienen que seguir las indicaciones tal cual como del médico, porque como bien comentaste, desafortunadamente esta cuestión del virus está surgiendo sobre la marcha. Recomendaciones, tratamientos, todo se va dando y recomendando conforme vamos viendo la respuesta en otros pacientes. Se van haciendo ciertos protocolos, ciertos esquemas, pero no hay hasta hoy un tratamiento ya estandarizado o curativo como tal. Entonces, las mujeres embarazadas se tienen que individualizar, ver cuáles son sus factores de riesgo, si tienen enfermedades asociadas, la evolución que van teniendo, pero no debemos olvidar que sigue siendo el mismo riesgo que la población general. Entonces, si yo y como la pareja, ¿no? embarazada, También ver si la pareja está con ellas, pues en qué condiciones se encuentra. Exactamente. Entonces, si yo como mujer embarazada tengo signos o datos sospechosos de enfermedad, lo primero que tengo que hacer es aislarme para no contagiar más y ponerme en contacto con mi médico. Si yo tengo fiebre o tengo datos como de una gripa común o lo que sea, me aíslo 15 días y posterior a esos 15 días voy a mi consulta de seguimiento en donde podrán hacerme además los protocolos establecidos en el lugar en donde yo vaya. Eso mismo que estás diciendo, sus médicos se los habrá dicho previamente y el tema es que se puedan pues estar lejos del virus, ¿no? Básicamente, sobre todo embarazadas porque, digo, ya si nace el bebé, ahí ya tenemos otro panorama. Pero embarazadas tú no puedes tomar medicamento y eso es un tema. Geraldine, gracias, que tengas muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muchísimas gracias a ustedes y aquí estamos para hacer. Gracias, muchas gracias.